Estamos de este lado para dar inicio a un segmento tan importante y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado. ¿De qué vamos a hablar? De accidentes de tránsito y sus agravantes, ¿no? Y esto es algo que vemos a diario, pero qué importante es poder estar informados para saber qué hacer en estos casos. Así que le vamos a dar la bienvenida a Alfredo Rebaz, quien es nuestro invitado y nos va a poder hablar acerca de este tema tan importante. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Alfredo, vamos a hablar de este tema tan importante. ¿Qué se considera como un agravante en un accidente? El agravante es un término que propiamente lo menciona nuestro código penal, ¿no? Propiamente dicho, el accidente de tránsito puede derivarse por un delito previo, el cual sería, pues, por ejemplo, manejar un vehículo motorizado, ya sea un vehículo menor, que es una motolineal, o un vehículo mayor, que es un carro, un camión, etcétera, aumenta. En el cual, si uno genera un accidente de tránsito producto de estar en un estado de ebriedad, eso genera un agravante. Normalmente el delito en sí base son lesiones. Supongamos que también exista producto de esa lesión una posterior muerte. Creo que hemos tenido un caso muy resonado aquí en nuestra región, que es el caso del vigilante del Golf. Entonces, justamente esas lesiones que causa un accidente de tránsito pueden ser lesiones graves, como fue en su primer momento, y convertirse posteriormente, pues, a un homicidio calificado, que en este caso sería, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en este caso el conductor está bajo los efectos del alcohol, ¿no? Porque muchas veces eso es el motivo principal por el cual se dan este tipo de accidentes. Así es. En este caso, el accidente de tránsito, cuando se deriva de estar en estado de ebriedad bajo las estupefacientes, la pena puede ser de 2 a 4 años. Y si por AOV tiene el agravante de que el accidente causa un homicidio culposo, es hasta 8 años. El caso sucedido y que mencioné, realmente para la defensa, y creo que a muchos colegas de renombre aquí en La Libertad, incluso entrevistas en Lima, no ha sido bien calificado en el sentido de que debió haber un concurso real de delitos, ¿no? El concurso real de delitos acredita que no solamente hay la comisión de uno, sino de varios. No sé si ustedes en el video han podido apreciar que se verifica que la persona o la señora lo primero que intenta es irse. Si no es detenida por una vecina, que inmediatamente, pues, se alerta y le solicita, pues, no, justamente que no lo haga. Incluso hay un motorizado también ahí que intentan detenerla, ¿no? Entonces, ya por ahí hay una tentativa de omisión al socorro. Muy bien, para poner un poquito en contexto acerca de este tema, aunque todos ya hemos visto en las noticias, igual sería posible si nos pueden poner el videíto para luego continuar hablando acerca de este tema tan importante. Muy bien, mientras van preparando el video, ya creo que la mayoría hemos visto, ¿no? Lo difícil que ha sido en este caso también para los familiares y el hecho de que nosotros podamos también poder hablar de este tema con el especialista. Pero vamos rápidamente con el video para luego seguir aclarando este tema. Luego del sepelio de Juan Martínez, la familia del vigilante que fue atropellado por Marix Alfaro en total estado de ebriedad se apostaron en la unidad de flagrancia de Trujillo para seguir exigiendo justicia. Se vendió, la mandó a su casa. Mi hermano fue reventado por esa mujer. Todo el mundo de Trujillo, Perú, el mundo entero vio cómo mi hermano quedó en el suelo pidiendo ayuda. Eso estoy indignada. ¿Y cómo el fiscal lo va a mandar a su casa a esa mujer? El abogado de la familia, Roberto Arteaga, sostuvo que están pidiendo a la fiscalía la recalificación del tipo penal a homicidio doloso. Primero, no porque estaba ebria, la señorita estaba en ¿qué? ¿Qué estaba? Conducía un vehículo sin brevete, ¿correcto? La agravante del alcohol, 0.6, 0.5 puede ser ebriedad. La señora ha estado con 1.84, quiere decir, según los estándares, inconsciente, incapaz, no puede manejar. Eso no lo digo yo, eso lo dice la jurisprudencia. Hay un nivel de estadística. Además, los deudos vienen solicitando la exclusión del proceso al fiscal provincial John Valladares, debido a que consideran que su posición no es imparcial. Por toda la negligencia que está haciendo y por que no está pidiendo que se lleve a cabo todas las pruebas
O sea, ya ahorita mi tío ya murió, ya falleció, y él no ni siquiera ha pedido una prisión preventiva para la chica. Nuevamente nosotros le hemos pedido que solicitar la prisión preventiva, nos ha denegado. Ante eso le hemos pedido arresto domiciliario, nos ha denegado. No hay ningún pronunciamiento hasta ahorita. Con respecto a quién será el actor civil que represente a la familia para el proceso, se está considerando a la esposa legalmente constituida de vigilante, con quien tuvo 2 de sus 4 hijos. El señor en su ficha RENIE aparece como soltero. La señora en su ficha de DNI aparece como soltera. La familia dudaba. Hemos tenido que ir al municipio correspondiente para obtener esa partida de matrimonio, y con esa información recién el grupo de familia ha autorizado que ella nos represente, porque legalmente es ella la que nos tiene que representar jurídicamente. Sobre las versiones de fuga de Marix Alfaro, el abogado afirmó que se ha podido comprobar su permanencia en su domicilio de la urbanización El Golf, además que la otra parte les ha asegurado que la empresaria no quiere agravar más su situación legal. De verdad que lamentable es este hecho que pues todo el mundo ya conoce a través de las redes sociales y los medios de comunicación, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, Alfredo, ¿cómo sería la manera correcta de actuar con respecto a los familiares, ¿no? En este caso del vigilante que ha terminado falleciendo. Sí. Hemos visto también en el video informativo un tema muy importante que hay que también explicar. Según nuestra normativa en la conducción en estado de ebriedad, el límite permitido de grados de litros de alcohol en la sangre es 0.5. Pasando ese 0.5 ya se convierte en delito. Entonces, qué importante es estar atentos, ¿no? También, y estar informados, sobre todo muchas veces cuando hay este tipo de accidentes y nosotros desconocemos de las leyes o de lo que se puede hacer con respecto a pedir justicia, pues a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Para esto tenemos con nosotros pues siempre a los especialistas para que nos puedan aclarar este tema. Ahora, con respecto a todo lo que ya se ha visto, ¿cómo va el proceso? Porque hay mucha gente que de verdad, es más, creo que todo el mundo está incómodo, molesto, triste por la justicia que tenemos, ¿no? Ya que no se ha actuado de manera correcta. Así es. Precisar ese tema puntual. Primero respecto, en este caso, a la gente que ha cometido el delito, ¿no? Hay que tener en cuenta de que cuando una persona ha cometido el tema de, mediante la conducción, algún, digamos, daño o lesiones, lo primero que tiene que hacer es socorrer a la víctima. De no hacerlo, hemos visto los casos también de Lima, en las cuales en la ciudad de Lima esta víctima, el agente que causó el accidente huyó y lo dejó, digamos así, en abandono. Ese actuar no es el correcto, porque de hacerlo no solamente estaríamos limitados a que nos sancionen con un delito, que sería de repente la conducción, las lesiones, sino con el delito que mencioné hace un momento, que se llama omisión al socorro. Respecto a la víctima o a la familia, lamentablemente quien tiene la conducción de la investigación penal es el Ministerio Público a través de Fiscalía. Entonces, lamentablemente, como hemos visto incluso en diferentes entrevistas que ha habido, Fiscalía es la persona o la institución encargada de perseguir el delito y sancionar este tipo de conductas atípicas. Siendo así, en el presente caso que hemos estado viendo, solamente se ha tipificado por el delito de conducción en estado de ebriedad, con el agravante pues de lesiones. Por eso es que no se ha pedido un requerimiento de prisión preventiva, solamente ha habido un proceso inmediato, y lo que se ha observado mucho es que también la defensa de la parte agraviada, que justamente eso es la pregunta principal, ¿no? Por eso es la respuesta, es que la parte agraviada también puede contar con un abogado defensor, y hay que tener siempre énfasis en el colega que uno va a contratar que tenga especialidad en el tema penal, pues si no, de lo contrario, pues Fiscalía puede por error tipificar un solo delito y en este caso la defensa podría objetarlo. En este caso se ha visto a todas luces, porque nosotros hemos sido testigos, lo hemos visto, pueden ver un montón de entrevistas, que la defensa de la parte agraviada no objetó absolutamente nada, solamente se dejó llevar por lo que Fiscalía dijo. Y esto está para juicio, ya no hay un pedido adicional, no se puede modificar, salvo el tema que ha habido, que el agravante ya se va a dar en el momento del juicio oral. Alfredo, entonces, qué tan importante también es saber a quién va a acudir, ¿no? Para pedir ayuda, porque imagínate, muchas veces desconocemos de esto y simplemente buscamos
a un abogado en la desesperación, ¿no? De tal vez pedir justicia, y esto es para ambas partes, ¿no? Ya sea para el agraviado como también para la otra parte, ¿no? Entonces es importante poder estar bien informados, porque ahora, como comentas, a veces uno, yo digo así, no está libre de que nos pueda pasar alguna cosa, ¿no? Pero en este caso, como estás aclarando, de que si hay algún accidente y el que lo causa se queda, ayuda, llama a la ambulancia, qué sé yo, entonces no se agrava tanto el caso, ¿no? Así es, así es. Justamente como mencionaba, el tema de socorrer a la víctima, pues de huir y abandonarla, en lugar de, digamos así, pensar que estamos actuando bien, lo que nos va a hacer perjudicar, ya que si existe una concurrencia de varios delitos, se aplica en el derecho penal un concurso real de delitos y se suman las penas. Todos los colegas y varios han pedido, hemos escuchado, ¿no? Que hay varios delitos que hubo haber sumatoria, porque la ley te exige que para que haya prisión tiene que ser mayor a 5 años, como segundo por supuesto de la prisión preventiva. Entonces, en este caso, si uno deja en abandono, ya cometió otro delito. Y eso es peligroso, porque si sumamos los delitos cometidos, se podría llegar a una pena superior a 5 años y factible una prisión preventiva. Ok, qué importante es este tema, Alfredo. Te vamos a pedir que te quedes un bloque más para poder también ver las preguntas de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias, Damaris, ya estamos por aquí para poder continuar con la segunda parte y también asesorarnos de manera adecuada, ¿no? Cuando hay este tipo de accidentes, ¿cómo debemos actuar de ambos lados, ¿no? En este caso, por ejemplo, los familiares de la víctima, ¿cuál sería la manera correcta de poner la denuncia? Tal vez buscar siempre a un especialista, alguien que nos pueda asesorar bien, porque hasta donde yo entiendo, a veces hay muchos casos en los que ya una vez que uno pone la denuncia ya no se puede agregar tal vez más agravantes, pero para eso tenemos con nosotros aquí al doctor Alfredo, quien nos estaba explicando acerca de este tema, porque también hay que ver que este tipo de accidentes pasan a diario, ¿no? Y a veces aún así no estamos bien informados. Alfredo, coméntanos por favor. Entonces, en este caso, justo yo te preguntaba, ¿no? El hecho de que si ya uno pone la denuncia, ¿no? Y si luego después viene un especialista y dice, no, es que aquí faltaba poner esto y el otro porque son agravantes, ya no se puede volver a Sí. agregar esas. Correcto, esos temas. hay etapas procesales del proceso penal, en la cual pues el momento estelar es cuando el fiscal, en este caso el proceso que tuvimos, que hemos visto, ha presentado incoación de proceso inmediato. Es ahí, en la etapa de audiencia de incoación de proceso inmediato, donde se han presentado las pruebas, se han presentado el requerimiento y de alguna manera la otra parte pudo poner una oposición. Pasa esa etapa, viene el juicio. En juicio solamente pasa lo que ya se aprobó. Esa etapa es la que se tiene que respetar y lamentablemente no se hizo. Muy bien, ahora, porque también lo que yo había entendido antes de irnos a la pausa es que si ya pasa los 5 años, en este caso del delito, ya puede haber prisión efectiva, ¿no? Y si no es así, es por eso que los dejan libres. Y luego, como no sabemos, decimos, no, pero ¿por qué lo dejaron libres si al final causó esto, ¿no? Y es que nosotros no estamos informados de manera adecuada. Correcto, correcto. Justamente por eso hay que, siempre es bueno, una vez sucedido como agraviado el inconveniente, asesorarnos desde un inicio para que el abogado que uno contrate haga seguimiento a Fiscalía, porque entiendo que Fiscalía también tiene diferentes tipos de investigaciones, carga procesal, etcétera. Entonces, para ello sí o sí se necesita que un abogado esté pendiente para evitar este tipo de inconvenientes. Y de persistir, existe pues una audiencia en la cual un juez va a determinar si está tipificado bien el delito o no. Muy bien, ahora hablemos de la parte agraviada. Una vez que se pone esta denuncia y en este caso, pues el último caso que ha pasado, que el señor ha fallecido, ¿no? ¿Cuáles son de cierta forma los beneficios que ellos deberían recibir por la otra parte, ¿no? Obviamente se entiende de que ellos están pidiendo justicia, de que vaya a la cárcel, pero tal vez alguna reparación civil, o qué es lo que ellos pueden exigir en este caso cuando uno está como agraviado. Claro, en este caso lo que se exige es, Fiscalía exige una pena, que bien puede ser efectiva o suspendida, dependiendo de la gravedad y las causales que concurran o otros delitos. Y respecto a la reparación civil, se tiene en cuenta de acuerdo a la edad que tiene el agente que ha sido agraviado. Si fallece, hay que ver una pronoxis de vida,
¿no? Que es aproximadamente los 75 o 78 años, la remuneración que pudo ganar se hace un aproximado como daño que tuvo directo emergente y posteriormente también un daño moral, ¿no? Eso se tiene que cuantificar y calificar de acuerdo a las características de la víctima. En base a ello, Fiscalía ya no solamente pide una pena, sino también exige una reparación civil, como hemos visto en el presente caso, que son más de 300.000 soles que se ha solicitado. Y posteriormente eso ya va a ser discutido en juicio, tanto la pena como la reparación civil. O sea que también es importante la edad en este caso del agraviado, ¿no? Me imagino que mientras más joven es, la reparación civil es más elevada. Correcto, correcto, así es. Se ve la prognosis de vida, pues si es una persona que es mayor, justamente la prognosis es menor, pero si es más joven, lo que genera pues es una pérdida. Eso se tiene en cuenta más aún también, y me faltó mencionar, si tiene carga familiar, si tiene hijos, si tiene dependientes, esposa, eso también agrava la situación para el cálculo de reparación civil. Muy bien, ahora, si estamos hablando en este caso de que, por ejemplo, se ve casi a diario los accidentes, ¿no? Pero si el agraviado no fallece, ¿cómo procedería ahí? Porque aquí estamos hablando de que en este caso falleció y se le va a dar una reparación civil, pero si él no falleciera y se quedara, no sé, se me ocurre pues en silla de ruedas, que ya no puede trabajar, ¿él recibiría una pensión mensual o de la misma forma es la misma reparación civil? Claro, no, igual es una reparación civil. O sea, si ya él queda, por ejemplo, paralítico o de otra manera, pues tiene otras deficiencias que no es la muerte, eso quedaría, eso también lo incluye la reparación civil. Ahora, respecto a lo que se menciona, que se ha visto casos de que esta persona recibe una pensión vitalicia, de repente de una empresa o de la persona, se ven casos específicos, porque eso depende de las partes, ¿no? Tanto el agraviado como la parte investigada se ponen de acuerdo y determinan, ¿no? Si de repente van a llegar a un acuerdo reparatorio, en un monto, en pago en armadas, en este caso una pensión vitalicia cuando son empresas las que se llevan. He visto casos por ejemplo, hace 2 años que pasó un accidente y esta empresa constructora le dio una pensión vitalicia. Como la persona tenía como 60 años, pues se le dio una pensión vitalicia de 500 soles, la persona aceptó y pues también fue un acuerdo que se hizo en fiscalía. Muy bien, todo va a depender del acuerdo en que lleguen ambas partes. Ahora, por el lado de, en este caso, de la persona que ha ocasionado el accidente, ¿qué es lo que pasa después? Obviamente va a tener pues que la fiscalía encargarse, pero ellos pierden en este caso la licencia ya definitiva o tal vez es temporal. Justamente eso es un tema importante, es el tema administrativo. La sanción que recibe la persona que ha cometido el ilícito no solamente recibe una sanción penal, sino una sanción administrativa. Las famosas papeletas M1, M2. Cuando la sanción, en este caso, no es tan grave, le recibe la M2, la cual pues lo multan con el 50% de la UIT, más 3 años de inhabilitación por cuando causa un accidente, pues producto del estado de ebriedad, el 50% de la UIT, más 3 años de suspensión del brevete. Cuando es en este caso, ya no es lesiones, sino es algo más grave como el fallecimiento, se aplica la M1, que la M1 es el total de una OIT, que es más de 5.000 soles como papeleta, y la totalidad, o sea, indefinidamente se cancela el brevete. Esas son las sanciones. Ya no va a poder tener en este caso, el permiso de conducir nunca más. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, pero en este caso es por exceso de velocidad? ¿Se aplica el mismo proceso o es más agravante? Porque en este caso todos hemos visto de que ella estaba mareada, ¿no? Todos sabemos de que ha estado mareada, de que encima estaba creo que con el teléfono también hablando, que no tiene el SOAT porque está vencido, que tampoco tiene el permiso de conducir, o sea, sí que está bastante grave ese caso, ¿no? Claro, aparentemente serían una especie de agravantes en el sentido, porque un agravante que dice el Código Penal es la inobservancia de las reglas de tránsito. Esa inobservancia de las reglas de tránsito justamente es que, por ejemplo, me va a exceso de velocidad, de repente me va en un carril contrario, etcétera. Eso ya se va a determinar como agravante en un proceso judicial también. Las agravantes son varias, como le digo, manejar en estado de estupefacientes, inobservancia de las reglas de tránsito. Esas son justamente una de esos agravantes que señala la norma en conducción. Muy bien.
¿Y qué pasa en los casos de que, por ejemplo, a veces están manejando y por ahí sufren esto de que se vació los frenos o algo mecánico? Ahí es como un poco más sencillo, se puede decir, para en este caso el que ocasiona el accidente. Claro, son los exime, digamos así, de culpa, en el sentido de que es un caso fortuito, ¿no? Si bien es cierto, hay responsabilidad, porque hay una responsabilidad de que una persona le haga mantenimiento al vehículo, hay una persona que tiene responsabilidad de ver que su vehículo esté en óptimas condiciones, porque también se puede accidentar a sí mismo. Entonces, que lo que genera esto es que puede ser que al momento de determinar la sanción penal, esta sea prudentemente reducida. Si la pena es de 2 a 4 años, se puede aplicar la pena mínima, y si hay un acuerdo se puede llegar a un principio de oportunidad, ¿no? Estos son hechos fortuitos que en cada caso se tiene que determinar. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias por informarnos de estos temas tan importantes para todos nuestros televidentes. Me imagino que en todas las redes sociales te encuentras así. Sí, como Alfredo Rebasa, me pueden buscar en Google como Alfredo Rebasa Anticona, en Instagram, en TikTok y en Facebook para cualquier consulta en mi oficina en la Avenida América Oeste, Manzana A1, lote 11, Urbanización Covicorte de esta ciudad de Trujillo. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Como en Casa.